los efectos especiales son cada vez peores. Antes el cine era capaz de entregarnos este tipo de escenas, y ahora tenemos que conformarnos con aberraciones como esta. Pero, ¿por qué parece que los VFX están retrocediendo si se supone que con el tiempo la tecnología avanza y entonces los efectos deberían verse más realistas? Pues en este video vamos a profundizar en el tema para finalmente responder a todas estas preguntas. Y al terminar, no solo sabrás exactamente el por qué sucede esto, sino que vas a apreciar aún más el trabajo de quienes se dedican a dar vida a las cintas con los efectos visuales. Y para esto, vamos a explorar las 3 razones principales por las cuales los VFX de antes eran más impactantes que los de ahora. Y definitivamente creo que la última razón puede llegar a ser la más controversial y polémica por todo el contexto que la envuelve. Y para arrancar, vamos con la primera de estas. Pero para explicar este punto tiene que quedar claro lo siguiente: VFX, CGI y efectos prácticos. Los VFX son el término general. En estas se engloban todas las técnicas de efectos visuales en postproducción. Por otro lado, CGI es una de las múltiples técnicas dentro de los VFX y se enfoca en la creación de imágenes generadas por computadora y por tanto no son efectos reales, mientras que los efectos prácticos han sido usados desde los inicios del cine y a diferencia del CGI, estos crean ilusiones visuales de manera física y totalmente real, y esto se pueden lograr ya sea con el uso de maquillaje, animatrónicos, explosiones reales, utilería, maquetas, entre muchos otros. En conclusión, esto es un efecto práctico, esto es CGI y ambos son VFX, ¿ok? Pero ¿por qué esto es tan importante? Pues gracias a los VFX no dependemos solo de nuestra imaginación para adentrarnos en las historias que nos cuentan las películas, y así obtenemos una experiencia audiovisual más completa. Por ejemplo, cuando vemos naves espaciales, alienígenas, trajes super avanzados, dinosaurios, tiburones, cosas o bebés. Y precisamente por eso es que las películas clásicas lograban en la mayoría de los casos un efecto más realista de lo que vemos hoy en día, ya que las cintas de antes no dependían enteramente del CGI, por el simple hecho de que no era una tecnología tan avanzada en su momento, y en su lugar usaban una combinación de efectos prácticos y digitales para cumplir con sus objetivos, aunque hubo sus pequeñas excepciones. La cinta de Jurassic Park es un claro ejemplo de este equilibrio. Steven Spielberg utilizó de manera magistral tanto animatrónicos como CGI, y engañando de manera impresionante a nuestro cerebro para generar una atmósfera de suspenso en la película. Otro gran referente es The Dark Knight, donde su director Christopher Nolan prefirió usar explosiones reales y acrobacias prácticas en lugar de crearlas digitalmente. La buena noticia es que no todo está tan perdido como creemos, ya que algunos directores como Federico Álvarez se han dado cuenta de la importancia de mantener el equilibrio entre los efectos, y en su película de Alien Romulus se trajo de vuelta los animatrónicos, el maquillaje y los escenarios reales para dotar de un ambiente más auténtico a la película. Sin embargo, también se supo implementar el CGI en una medida mucho más justa, dando como resultado una película con grandes efectos especiales y siendo el ejemplo perfecto de que todavía se pueden hacer películas bastante decentes y equilibradas. Y con esto damos paso a la segunda razón. El CGI bien aplicado y bien hecho es una herramienta bastante poderosa, pero cuando se usa en exceso y en elementos que son totalmente innecesarios como... entonces poco a poco pierde su impacto. Es como que está tan normalizado que simplemente ya no genera emociones en la audiencia, y eso es bastante triste a decir verdad. Creo que este es un fenómeno en el que específicamente la industria de los superhéroes ha pecado demasiado durante los últimos años, pero a principios y mediados de los 2000 las cosas con esta industria eran completamente distintas. Solían sorprendernos a todos con producciones tan bien hechas que apenas si se notaba que lo que veíamos en pantalla era falso. Esta escena de Spider-Man 2 en el año 2004 muestra lo bien logrados que estaban los efectos en ese entonces. No había un abuso de las imágenes generadas por computadora, tan solo se aplicaba lo necesario y con eso era suficiente para lograr generar emociones en cada uno de nosotros cuando éramos niños. Bueno, a excepción de la audiencia más joven. Sin embargo, en la actualidad se volvió bastante común que muchas películas abusen del recurso de los efectos digitales, hasta el punto en que el realismo desaparece y se convierte en un elemento que nos desconecta de inmediato con la historia, e incluso puede llegar a provocar risas indeseadas durante la función, y siempre es incómodo cuando la gente se ríe en escenas que no tendrían que dar risa. La película de The Flash es uno de los casos más infames del abuso de CGI en los últimos tiempos, dado que fue ampliamente criticada por su apariencia poco terminada y su incapacidad de hacer que los personajes digitales se sintieran parte del mundo real. De manera similar con el Spider-Man de Tom Holland, algunas escenas reemplazaron la actuación física del actor con modelos digitales totalmente innecesarios cuando tienen a un actor joven con la versatilidad y agilidad para poder hacer esto.
y lo reemplazan por un modelo CGI que lo único que logra es restar autenticidad a la acción. Lo mismo con el traje de su película. Esto fue diseñado y fue hecho en la vida real, pero aún así se optó por recrear el traje completamente desde cero en CGI, motivo que yo la verdad sigo sin entender. Entonces, ¿por qué se abusa más del CGI ahora que antes? Pues básicamente porque antes no se tenía esta herramienta tan avanzada, pero también porque actualmente su uso se traduce en menores costos y mayor velocidad de producción. Antes, los efectos prácticos y locaciones reales requerían mucho tiempo y dinero. Se construían sets enormes o se usaban miniaturas detalladas. Ahora con CGI es más barato y rápido crear ciudades enteras, criaturas o explosiones en una computadora sin necesidad de los sets físicos. Ejemplo, confiar enteramente en el CGI sale bien. Confiar enteramente en el CGI sale mal. Aunque en lo personal considero que la última de las razones es la más indignante de todas por el simple hecho de que reducen al cine a tan solo un negocio, cuando en realidad este es considerado el séptimo arte. Pero antes, ya sabes que si estás disfrutando del video, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Estudios demuestran que la gente que se suscribe es un 15% más atractiva e inteligente que el promedio. Además, así me ayudas a seguir creando más de estos videos. Como siempre, te agradezco tu apoyo y ahora sí, continuemos con el último y más grande problema de los efectos especiales. Tenemos que hablar claro, la mayoría de las películas que vemos hoy en día son más un producto que una obra artística. Y es que hacer cine no es nada sencillo, dado que implica la coordinación de un montón de disciplinas como la cinematografía, la actuación, escenarios, vestuario, música, sonido, guión, VFX, edición y muchas otras más. Y hacer que todas estas se trabajen de manera holística es ahí donde se encuentra el verdadero arte del cine. Pero tristemente no deja de ser un negocio, y como en cualquier negocio, se busca exprimir hasta el último centavo y hacerlo lo más rentable posible. Esto quiere decir que si algo funcionó en el pasado, la industria lo repetirá una y otra vez, sin importar si esto dejó de ser coherente hace 5 películas. Por otro lado, como un buen negocio, se busca hacer las cosas más rápidas para producir más, enfocándose en la cantidad y no en la calidad. Esto quiere decir que los estudios buscan lanzar películas rápidamente, lo que deja poco margen para pulir los detalles y se deja a los artistas de CGI con una cantidad de tiempo bastante reducida. Por ejemplo, todos recordamos el caso del Sonic feo, y aunque muchos creen que fue un truco publicitario, la película se terminó retrasando 3 meses para realizar el rediseño y un costo adicional estimado de entre 5 a 10 millones de dólares. Un ejemplo más extremo fue Avatar The Way of Water, que demoró 13 años entre la primera película y la segunda, pero demostrando que el tiempo es clave para un CGI de calidad, ya que James Cameron dedicó años en perfeccionar la tecnología y el renderizado de sus efectos visuales, especialmente trabajando las físicas del agua. El problema es la presión sobre los artistas de efectos visuales, ya que las empresas de CGI deben trabajar con plazos imposibles, obligándolos a producir múltiples versiones de escenas en poco tiempo, haciendo correcciones y cambios de último minuto en tiempo récord. Esto no solo afecta la calidad del producto final, sino que también ha generado una crisis en la industria, con artistas siendo sobreexplotados y sobrecargados de trabajo. Incluso en el 2022 hubo denuncias de trabajadores de efectos visuales de Marvel Studios. Todos ellos reportaron condiciones laborales precarias y plazos poco realistas. Esto es bastante injusto para los artistas de VFX, que lamentablemente al cometer un error todo mundo los nota y son a los primeros a quienes se les echa la culpa de los fracasos en taquilla. Sin embargo, si hacen bien su trabajo, en la mayoría de casos ni siquiera nos damos cuenta. Por cada error o efecto mal realizado, hay cientos de otros efectos que se hicieron a la perfección y nadie puede apreciarlos. Lo que quiere decir que los efectos especiales y los artistas no son el problema en sí, sino la dependencia excesiva del CGI y la prisa por lanzar películas, lo que ha resultado en efectos visuales que se sienten cada vez más artificiales a pesar de su constante evolución con el tiempo. El mejor CGI es el que se usa como herramienta de apoyo y no como el recurso principal. De esta manera, el resultado tiene todo el potencial de volverse impresionante y atemporal. Es por eso que necesitamos que los estudios prioricen nuevamente el tiempo, la calidad y el uso equilibrado de efectos prácticos, y solo de esta manera, tal vez, volveremos a ver películas con efectos que nos asombren de la misma manera que lo hicieron cuando éramos niños. Así que aplaudamos a todos aquellos que lo hacen bien y exijamos mayor calidad a las producciones que no cumplan con esto, porque solo así lograremos que el cine recupere la magia visual que alguna vez nos dejó sin aliento y que todos extrañamos ver en las salas de cine. ¿Y sabes qué es más impresionante? La importancia de un buen tráiler antes del estreno de una película. Pero eso te lo cuento en el siguiente video.